Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos un tema importante por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. La Biblia es el libro de la enseñanza de los tiempos. Estamos en tiempos proféticos. El Señor Jesucristo pronto regresa de nuevo a la tierra, pero hay un enemigo de la tierra, el enemigo de la humanidad, el enemigo de las naciones. Es el enemigo propio de Dios. Se llama la serpiente antigua, Satanás o el diablo o el gran dragón, y está ocasionando disturbios en el planeta Tierra, está levantando muchos conflictos en el mundo porque trata de empañar, de confundir a la gente del mundo, de esta tierra, con respecto a la venida de Cristo Jesús. La profecía tiene que cumplirse, pero Satanás trata de desviar la atención, trata de crear otros escenarios donde la gente ponga su atención y no en la profecía. Por eso hoy necesitamos comunicarnos con el creador del planeta Tierra, el creador de las naciones, el único que puede ayudarnos a tener paz. Jesucristo, Él es el príncipe de paz y solamente en Jesucristo puede haber paz en familias, ciudades y naciones. Necesitamos saber cómo comunicarnos con el cielo en tiempos de guerra, en tiempos de conflictos, en tiempos de disturbios, en tiempos de violencia, como los que hoy se viven en el mundo entero. Por eso el tema de hoy es la oración, es un aprendizaje, porque tenemos que aprender a orar. El aprendizaje es un proceso de conocimiento que se va obteniendo a través de la experiencia. Aprendemos a orar de las personas que saben orar, de personas que se mueven en la oración efectiva. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y el modelo, nuestro modelo para aprender de la oración es precisamente el Señor Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo hace 21 siglos atrás aquí a la tierra para enseñar todo lo que hoy conocemos del cielo. Viene por medio de Jesucristo. Es Dios el Padre la fuente de todo conocimiento. La Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre. Y para todos los que somos creyentes, solamente hay un solo Dios, único y verdadero, del cual proceden todas las cosas. Todo lo que el hombre necesita procede de Dios el Padre. Pero Dios lo da por medio de un camino llamado Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino a Dios, el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino a enseñar de la oración. La oración es fundamental porque la oración es comunicación. ¿Cómo nos comunicamos del planeta Tierra donde hay tantos conflictos, tantos problemas? Porque Satanás se está moviendo en el planeta Tierra sabiendo que le queda poco tiempo y por eso como león rugiente anda buscando a quien devorar. Los problemas están en la tierra, entonces tenemos que comunicarnos con el cielo. Dios está en los cielos. Pero no me refiero a la atmósfera cuando uno sale del planeta Tierra o las imágenes que nos mandan cuando los astronautas están saliendo de la Tierra. Todo lo que vemos a través de la NASA y de todo lo que hay allá afuera del planeta. No, estoy hablando más allá del Sol. No hay alguna nave espacial que llegue al Sol. Y estoy hablando más allá de la galaxia donde vivimos. Estoy hablando de galaxias tras galaxias tras galaxias. Estamos hablando de un lugar que el hombre, la mentalidad del hombre no puede entender
ni puede ver, mucho menos. Es el tercer cielo. Allí habita Dios. El Dios creador de la tierra habita en lo que la Biblia nos va enseñando como el tercer cielo. Y a la diestra de Dios el Padre hoy está sentado en el trono el Señor Jesucristo. Cristo vino hace 21 siglos a enseñar, pero dejó ahora a la iglesia para que la iglesia enseñara. Es la iglesia la que está predicando la verdad y enseñando de la verdad por medio del Espíritu Santo. Y Jesucristo enseñó de cómo comunicarnos en tiempos difíciles, en tiempos de conflictos, de la tierra al cielo. En el cielo no hay problemas, en el cielo no hay dificultades. El diablo está en la tierra y por eso aquí hay dificultades. Y necesitamos pedir la ayuda de Dios. Toda buena dádiva, ayuda de Dios, viene del cielo. Por eso es necesario aprender a orar. Y Jesucristo es el modelo de enseñanza, es el modelo para la oración. Hoy hablaremos precisamente de la oración como un aprendizaje. En Cristo está la enseñanza. Sí, la oración es hablar con Dios y por eso tenemos aquí al Espíritu Santo en la tierra. Él es el Dios más cercano aquí en la tierra, es el Señor de la tierra y Él es el que nos dirige en cómo debemos de orar, por qué debemos de orar y cómo hacerlo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos dirige y siempre el Espíritu Santo nos va a llevar de adentro hacia afuera, empezando por uno mismo, luego la familia y luego el Espíritu Santo te puede llevar a orar por otra persona, por otro familiar y así hasta puedes llegar hasta orar por tu iglesia, por tu país, tu estado, tu ciudad y el mismo Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar también por dónde irte, ¿no? Cómo debes de orar. Por eso es muy importante caminar con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no somos nada y Él es el que está aquí en la tierra. Sí, el Espíritu Santo es Dios, Dios invisible, el Dios que no vemos, pero que nos ama y está presente en todo lugar y en todo momento. Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien conduce a la iglesia cristiana. Cuando vino el Espíritu Santo a la tierra, después que Jesucristo cumplió el propósito de morir en la cruz y ascender al cielo, entonces Dios dio nacimiento a la iglesia. La iglesia nació por el poder del Espíritu Santo. Por eso ningún cristiano puede caminar apartado del Espíritu Santo. Debe estar siempre lleno del Espíritu Santo. Y para entender lo que es la oración, no todos pueden orar. La enseñanza solamente es para aquellos que han creído en Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para enseñar. Los que han creído en las enseñanzas de Jesucristo, han creído que solamente Cristo es el único camino. Aquellos que se han arrepentido de tanta incredulidad y de estar en otras religiones adorando dioses extraños, los que se arrepintieron y creyeron en Jesucristo, ahora sí pueden pasar a ser hijos de Dios y orar. Solamente los hijos de Dios pueden orar. ¿Qué impide la oración? El pecado. Si una persona está en pecado de fornicación, no puede orar. Si una persona está robándole al prójimo los recursos que está trabajando el prójimo, no puede orar. No puede llegar al trono de Dios en la petición que requiere. Por eso hay requisitos para la oración. En el Evangelio según San Juan capítulo 9 encontramos el caso de un milagro que hizo Jesucristo.
Jesús sana a un ciego de nacimiento, capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y cuando un día le preguntaron a este hombre que fue sanado acerca de quién le había sanado, entonces él dijo, guiado por el Espíritu Santo, esta es una palabra importante, Juan 9:31, él dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. La oración es comunicación con Dios, pero Dios no oye cuando la persona está en pecado. Para que la persona pueda ser oída por Dios, el pecador tiene primero que arrepentirse de su propio pecado. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por los pecadores, no vino a condenar a los pecadores, vino a salvar a los pecadores. Por eso la iglesia predica el evangelio a los pecadores, para que cualquier pecador se arrepienta de su pecado y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora sí podrá orar a Dios. Aquí dice la Escritura, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La salvación del pecador. Con ese propósito vino Jesucristo la primera vez a la tierra, y con este propósito la iglesia está predicando el evangelio de Cristo en la tierra. Y con este propósito estamos nosotros aquí en La Voz de la Alianza para ayudar a muchas personas que están apartadas de Dios, que se reconcilien con Dios. Así que el primer requisito tiene que ver con el arrepentimiento. Hay que arrepentirse de todo pecado, creer en Jesucristo para pasar a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios, ahora sí, podemos orar. Sí, bueno, ahí mencionaste la historia de, era un ciego de nacimiento, Sí. al cual Jesús le untó lodo, ¿no? Con saliva en sus cuencas, ¿no? De los ojos. Y entonces lo envió al estanque de Siloé, porque es lo que significa la palabra Siloé, el que es enviado. Y entonces lo envió al estanque de Siloé, que estaba en la parte baja de Jerusalén, en la parte sur. Y es allí donde Dios hizo ese gran milagro. Pero luego los fariseos lo empezaron a interrogar, porque ese era un día de reposo, ¿no? Y esa fue una de las palabras que él dijo, ¿no? Que cómo Dios lo sanó. Bueno, él no sabía ni quién lo había hecho, porque no lo podía ver. Pero él dijo esta palabra, ¿no? Como diciendo, ustedes saben, o nosotros sabemos, que Dios no escucha a los pecadores, sino solamente al que hace la voluntad de Dios. Entonces, luego Jesús... Sí, porque los fariseos lo estaban señalando como un pecador, y que por su pecado él nació ciego, Sí. y caminó en ceguera, y entonces no aceptaban los religiosos que alguien siendo pecador empezara a ver y a darle la gloria a Dios. Y es allí donde entonces empieza este hombre a hablar por el Espíritu Santo de lo que es la oración, cómo comunicarnos con Dios. Así es, y sí, el concepto era que si uno nacía ciego, ya estaba maldito, Sí. De por vida, ¿no? Era la creencia, Era la creencia, de acuerdo también a lo que se estudiaba en la ley. la ley. Pero Jesucristo, Él vino para que los que no ven, vean. Y esta es una bonita historia, porque al final Jesús defiende a este ciego delante de los fariseos, ¿no? Y es allí donde Jesús se le aparece a él. Voy a leer versículos 35 de Juan 9. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aquí vemos que él creyó antes de ver, él creyó en Jesucristo. Así es.
Pero luego vemos lo que sigue, ¿no? O sea que el mismo Señor Jesucristo lo evangelizó. Sí, ciertamente. Luego dice el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En pocas palabras, Jesús les está diciendo a esos fariseos, él que estaba ciego, vio la salvación. En cambio ustedes que supuestamente caminan en salvación, están más ciegos de lo que ustedes creen. Sí, porque están llenos de religión. Sí, De exacto. doctrinas religiosas, pero están enorgullecidos o ensoberbecidos en cuanto al conocimiento que ellos tenían de la ley, y ellos no podían aceptar la salvación en Cristo Jesús. Así que Jesucristo vino a hacer un cambio a las circunstancias, y aquí tenemos cómo Jesucristo fue un ser humano, es la manifestación o fue la manifestación de la encarnación de Dios. Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto, pero hace 21 siglos Jesucristo vino a la tierra en forma humana, nació como nacemos todos los seres humanos, entró a la ley de la vida y estuvo en la tierra para enseñar. Una de las grandes enseñanzas de Jesucristo tiene que ver con la oración. Vamos a leer Juan 1:18, porque Dios envió a su Hijo para la enseñanza del cielo. Nadie conoce el cielo, nadie sabe lo que hay allá en el trono de Dios, donde está Dios y sus santos ángeles. Hay la promesa de regresar al cielo, pero hay que ir aprendiendo lo que hay allá arriba. Jesucristo vino a dar conocimiento del cielo. Por eso la predicación es el reino de Dios, el reino de los cielos. Es lo que predicó Jesucristo. Cristo predicó lo que el hombre en la tierra no conocía. El hombre en la tierra no sabía nada de lo que Cristo empezó a enseñar. En Juan 1:18, allí habla acerca de el propósito de la primera venida de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo vino a dar a conocer a Dios. Jesucristo es el único que puede hablar de Dios. No hay otra persona, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Nació en esta tierra para dar enseñanza a los seres humanos de quién es Dios. Por eso estuvo 3 años y medio en su ministerio, guiado por el Espíritu Santo para enseñar. Tenemos otro pasaje en Juan capítulo 3, versículo 31 al 34, porque habla que Jesús fue el testigo de Dios. Un testigo es la persona que experimenta lo que ve y oye. Todo lo que ve y oye de manera experimental es lo que habla para dar testimonio de la verdad. Así que nadie ha visto a Dios, es espíritu. Dios está en los cielos. Vino Jesucristo como el testigo del cielo, el testigo de Dios el Padre, y vino a dar testimonio de lo que Jesús vio y oyó, de lo que vio y oyó. Esto es importante porque Jesucristo llamó a los cristianos a ser testigos. Todo cristiano es un testigo de Cristo y debemos ver y oír de Cristo Jesús. Somos testigos si vemos y oímos. Aquí está lo que dice la Escritura
en Juan 3 del 31 al 34. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí tenemos cómo Jesucristo vino a la tierra y caminó enseñando las palabras de Dios el Padre. Todo lo que Jesucristo habló fueron palabras dadas por Dios. Él dijo en otra parte del Evangelio: las palabras que yo les hablo no son mis propias palabras, sino las palabras que mi Padre me da para hablar. Los milagros. Jesucristo se caracterizó por los milagros, pero Él dijo: cada milagro, cada señal que yo he hecho son las obras de mi Padre. Son las obras que mi Padre me encomendó. Jesucristo dijo: yo no hago nada sino lo que mi Padre me mandó a hacer. Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios. Obedeció en todo a Dios, y Dios se agradó siempre de su Hijo. El modelo a seguir es Jesucristo. Tenemos la Biblia, toda la Biblia habla de Jesucristo. Por eso tenemos que ver la palabra de Dios y oír de la palabra de Dios para fortalecernos en fe, para ser testigos de Jesucristo. Jesucristo comenzó su ministerio en el Jordán, y la Biblia habla que cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, Él no necesitaba ser bautizado en agua, porque los que se bautizaban en agua eran los pecadores que se habían arrepentido de sus pecados. Juan el Bautista fue enviado por Dios para bautizar en aguas del arrepentimiento. O sea que todo pecador, el fornicario, adúltero, el ladrón, el idólatra, que se arrepentía de sus pecados, decidía bajar a las aguas del bautismo para confirmar su arrepentimiento, para entrar a una vida en santidad al salir de las aguas del bautismo. Jesucristo nació sin pecado. Jesucristo caminó sin pecado, y a los 30 años de edad, sin tener pecado, Jesucristo se bautizó en agua. ¿Por qué? Para darnos ejemplo, porque Él era el Maestro. Vino a darnos ejemplo con su misma persona, y todo lo que Él habló y manifestó a nosotros los seres humanos. Por eso Juan el Bautista le dijo: Maestro, yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan sabía que Jesucristo era la persona que iba a bautizar con otro bautismo, no con agua, sino con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo: Señor, yo soy el que necesito tu bautismo. Tú no necesitas el bautismo de que Dios el Padre le asignó a Juan el Bautista, el bautismo en agua. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, y Juan dijo: yo necesito tu bautismo. Pero Jesús dijo: deja que esto suceda, que esto se haga, porque es testimonio para todo ser humano aquí en la tierra. Por eso Cristo vino a darnos ejemplo. Y la Biblia dice que cuando el pueblo se bautizaba, Jesucristo a los 30 años fue al río Jordán a bautizarse en el cumplimiento ya de la profecía. Y la Biblia dice que cuando salió del agua, oró la oración. Jesucristo, Él vino a enseñarnos cómo comunicarnos de la tierra al cielo.
y desde que comenzó Jesús su ministerio terrenal, inmediatamente se comunicó con el Padre, porque a partir de ese momento le iba a servir a su Padre. Por eso Jesucristo obedeció en todo al Padre. Lo primero que Jesús hizo fue orar y los cielos se abrieron. La oración abre los cielos y Dios envía la bendición a través del Espíritu Santo. Podemos leer lo que está registrado en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí tenemos entonces el bautismo del Señor Jesús. Él fue bautizado para darnos ejemplos a todos nosotros los seres humanos que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Es lo que dice el Evangelio de Marcos cuando se predica el Evangelio. En Marcos 16, 15 y 16 habla de llevar el Evangelio a todo el mundo. El que sea bautizado será salvo, dicen las Escrituras. Jesucristo salió de las aguas y lo primero fue orar. Y al orar los cielos se abrieron y Dios el Padre envió al Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y fue el Espíritu Santo el que trae la palabra de Dios. La palabra es espíritu y Dios habló la palabra. Dios el Padre habló la palabra para que todos escucharan que en Jesucristo Dios se agrada, Dios el Padre se agrada. Dios dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sí, tenemos al Espíritu Santo aquí en una forma de paloma, es lo que dice la palabra, y eso nos regresa al tiempo de Noé, en el diluvio, sí. Porque uno de los animales que envió Noé para saber si la tierra ya se había secado era una paloma, y la paloma regresó después con una rama de olivo, que la rama de olivo es la que viene del aceite. Entonces por eso fue el Espíritu Santo quien evaporó las aguas del diluvio, que también se podría decir que el diluvio fue un bautismo para toda la tierra, donde Dios purificó toda la tierra. Entonces el Espíritu Santo fue el que hizo que las aguas descendieran en el tiempo de Noé. Y aquí lo tenemos al Espíritu Santo en forma de paloma. Hay otra referencia, tal vez Jonás, que es un profeta. La palabra Jonás en hebreo significa paloma también, que son los que dan también el mensaje. Así que pues hay una conexión en todo ello, y lo tenemos en el río Jordán, porque la palabra Jordán significa el que desciende. Como es un río que viene del monte Hermón, que es el monte más alto de Israel, desciende a lo que es el mar de Galilea, y luego sigue descendiendo hasta llegar al mar muerto. Y por eso el río Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende, y ciertamente fue el Espíritu Santo quien descendió en Jesús, en ese río, en el río Jordán. Tenemos la voz de Dios el Padre diciendo que Él está complacido de su Hijo amado. Y es lo mismo que Dios hace cuando una persona se bautiza en agua, que los cielos se abren y tienen la aprobación tanto de Dios Padre como Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que por eso hay una unción muy especial cuando alguien se está bautizando en agua, que ha decidido seguir los caminos de Dios, y ese es el paso, ¿no?, a seguir para después involucrarse, hacer obras para Dios, y que tengamos también el respaldo, que es la unción del Espíritu Santo. Así que es una muy bonita historia que nos habla de cómo Dios se agrada de alguien que es bautizado, y en este caso Jesús no necesitaba ser bautizado, pero Él lo hizo
en otro evangelio dice, lo hizo porque él le dijo a Juan el Bautista, hay que dar ejemplo. Y el ejemplo, pues en toda la Biblia es Jesucristo, y por eso él se dejó bautizar en agua para darnos el ejemplo a todos nosotros, que toda persona que quiera empezar su ministerio y empezar a hacer obras en la tierra, hay que bautizarse en agua primero. Sí, y para ser enseñados en las verdades de Dios necesitamos primeramente arrepentirnos. Después bautizarnos en agua es un requisito establecido por Dios. Dios mandó a Juan el Bautista para bautizar en aguas de arrepentimiento. Pero después del bautismo en agua es el bautismo que hace Jesucristo, el bautismo con el Espíritu Santo. Podemos leer en Hechos 1, 4 y 5 cuando Jesucristo habla de los dos bautismos. Sí, iba a agregar también, ¿no? Porque el lugar donde Jesús fue bautizado, estamos hablando de la misma parte del río Jordán, cuando Israel entró a la tierra prometida, cuando Israel celebró su primera Santa Cena, hizo también la primera circuncisión en la tierra prometida. Es en el mismo lugar también donde después vendría el profeta Elías, el profeta Eliseo, establecieron una escuela de profetas allí en ese mismo lugar, y donde el mismo profeta Elías fue arrebatado al cielo en una carroza de caballos de fuego. Así que pues era un lugar proféticamente hablando. Es que todo Israel es profético. Sí, Cada lugar tiene un gran significado desde cuando Dios escogió a Israel, cuando Dios introdujo a Israel a la tierra prometida, siempre hay hechos históricos que tienen que ver con la profecía. Cuando Jesucristo ya está en la tierra, hubieron ya muchos acontecimientos proféticos que habían sucedido, pero Jesucristo es el espíritu mismo de la profecía. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia los 4 evangelios que hablan de Jesucristo, y Jesucristo es quien nos va enseñando por medio del Espíritu Santo verdades del cielo, revelaciones. Toda revelación viene de Dios, pero para poder ser enseñados y aprender, primero tengo que ser bautizado en agua, porque el bautismo en agua es la evidencia que ya me arrepentí de todo pecado. No puede una persona ser bautizada si no se ha arrepentido de su pecado. Primero el arrepentimiento, después el bautismo en agua, y después viene ya la enseñanza. ¿Por qué vamos a ser enseñados o cómo podemos ser enseñados? Gracias al Espíritu Santo. Pero ¿cómo viene el Espíritu Santo? Por Jesucristo. Cristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Y Jesucristo habló ello en Hechos 1, 4 y 5, habló de los 2 bautismos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes, los creyentes en Cristo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué viene con el Espíritu Santo? Puedes leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos de Cristo, porque Cristo fue una persona que existió en la tierra o vivió en la tierra en su ministerio hace 21 siglos atrás. Yo vivo en el siglo XXI. ¿Y cómo puedo hablar de una persona de una manera vívida, como si yo la hubiese conocido? Gracias al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu eterno, es el Espíritu que estuvo en el ayer, que está en el hoy y estará en el mañana. Es el Espíritu que cubre el cielo y cubre la tierra.
es el Espíritu que abarca todo, absolutamente todo. Por eso el Espíritu Santo es fundamental para aprender las enseñanzas del cielo, sobre todo aprender a orar. Jesucristo vino a enseñar, así que no podemos ser enseñados hasta que hayamos recibido al Espíritu Santo de Dios. En Hechos 10:38, allí la Biblia habla cómo Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo. Todo cristiano en la tierra no puede caminar sin el Espíritu Santo. Cuando una persona está sin el Espíritu y dice ser cristiano, caminará en su carne, en el pensamiento de su carne, y estará dominado por las ideas y conceptos del mundo, la filosofía de este mundo, el pensamiento de este mundo. Y el que ama al mundo no puede agradar a Dios. Por eso solamente agradamos a Dios si caminamos con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, y nos mantenemos en comunión por medio de la oración. Cuando hay oración, el Espíritu Santo está con nosotros, porque es el que nos va a comunicar directamente de la tierra al cielo. Y en el cielo están todas las bendiciones espirituales, de salud física, salud financiera, todo lo que necesitamos como seres humanos en la tierra viene del cielo. Y a través de la oración por el Espíritu Santo recibimos la bendición de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y Dios desde el principio habló de la importancia del Espíritu Santo cuando envió a Jesús de Nazaret a la tierra. Vamos a leer Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios envió del cielo a la tierra a Jesús bajo la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae el poder para enfrentar demonios, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. En Mateo 12:28, Jesucristo está hablando de cómo confrontar al enemigo. El diablo está en la tierra. El diablo tiene todo un ejército de demonios que están perturbando personas, familias, gobiernos humanos en la tierra. Necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para enfrentarnos a esos espíritus. Dios es poder y delegó autoridad en el poder del Espíritu Santo a sus hijos. Jesucristo es el Hijo de Dios, y ahora todo cristiano que es un hijo de Dios recibe este poder. Y Jesucristo aquí está hablando de guerra espiritual ya. En Mateo 12 podemos leer 28 y 29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. No podemos movernos sirviéndole a Dios en la tierra como cristianos a menos que establezcamos el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero para establecer el reino de los cielos en personas, familias, en ciudades, tenemos que enfrentarnos a los demonios. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, se establece el reino de Dios. Entonces necesito reprender demonios, demonios de personas, de familias, de ciudades, de territorios, de gobiernos, porque los demonios están perturbando la paz en ciudades y en naciones. El reino de Dios se establece, el reino de Dios representa justicia, paz y gozo, dice la Biblia, justicia, paz y gozo en el Espíritu.
En el reino de Dios no hay violencia, no hay enfermedades, no hay tribulaciones, es todo lo contrario. Hay que establecer el reino de Dios. Por eso Dios el Padre envía a su Hijo bajo el poder del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios, echando fuera demonios. Jesucristo dijo, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y no atar? O sea, ¿cómo saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Tenemos que atar al hombre fuerte, y el hombre fuerte es un ser espiritual, es un espíritu territorial que puede ser el espíritu que gobierna una colonia, una ciudad, y hay que atarlo y reprenderlo y ponerlo bajo los pies de Cristo. Es la tarea de la iglesia. La iglesia está para cumplir esa tarea. La Biblia dice que Jesucristo, cuando resucitó y ascendió al cielo, está en Hebreos, en la carta a los Hebreos. Él está en el cielo esperando que todos sus enemigos de aquí en la tierra, los demonios, sean puestos bajo sus pies. Y es la tarea de la iglesia. Por eso tenemos que aprender en la oración. Solamente cuando venga el Espíritu Santo a nuestras vidas, seremos discipulados, enseñados en cuanto a la oración. Y los tiempos que hoy vivimos son tiempos de guerra espiritual. Jesucristo mismo dijo, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos en el espíritu, los valientes, arrebatan el reino de Dios. Así que por eso tenemos que ser discipulados, enseñados. Esto se hace en una iglesia. Las iglesias locales son centros de enseñanza bajo el liderazgo de un pastor verdadero, guiado por el Espíritu Santo, para enseñar cómo comunicarnos de la tierra al cielo, porque ¿dónde están los problemas? Los problemas están en la casa, los problemas están en el trabajo, los problemas están en la calle, en la ciudad, los problemas están aquí en la tierra, y tenemos que saber cómo enfrentar los problemas. Tenemos que tener un discernimiento acerca de lo espiritual. Por eso Jesucristo comenzaba su ministerio, dice la Biblia, desde que amanecía. Jesucristo amanecía orando. Lo primero que hacía Jesucristo en su ministerio terrenal, en un día de trabajo, lo primero era orar. Oraba al Padre y Dios el Padre le daba la agenda de trabajo diario. Era la agenda de Dios el Padre. Jesucristo no hizo nada, sino todo por medio de lo que Dios le dio para hacer en el planeta Tierra. Por eso un día los discípulos que veían a Jesús orar, y cómo Jesús echaba fuera demonios y Jesús ministraba, sabían que algo había en la oración de Jesús. Entonces los discípulos se acercaron para decirle, Maestro, enséñanos a orar. Fue lo que le pidieron a Jesús. No le pidieron que le enseñara cómo echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. No, enséñanos a orar. Allí está la fuente de la bendición, para recibir el poder del Espíritu Santo, para movernos en esta tierra, estableciendo el reino de Dios. Así que aquí tenemos lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, en cuanto a la vida de Jesucristo. Comenzaba orando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido, para predicar el evangelio del reino de Dios. Pero primero oraba. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Cuando se predica el evangelio del reino, los demonios tiemblan y tienen que irse del territorio donde un hijo de Dios está presente. Por eso los demonios huían de la presencia de Jesucristo. Así que
es la enseñanza que tenemos en la persona misma de Jesucristo, y los discípulos, al estar viendo la vida misma de Jesucristo que comenzaba en la oración, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículos 1 y después del 2 al 4, porque esta es la enseñanza de la oración, que es universal. Es la oración muy conocida por todos. Le conocemos como la oración al Padre Nuestro o del Padre Nuestro. Una oración que debemos saber que es poderosa para destruir todo reino del diablo que se establezca en familias, en ciudades. Esta oración es poderosa. Jesucristo lo enseñó. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la oración más completa que podemos hacer aquí en la tierra, que abarca todo aspecto de la vida de nosotros aquí en el planeta. Por eso Jesucristo es el Maestro, quien vino a enseñar. Hoy tenemos la Biblia. Toda la Biblia enseña de Jesucristo. El Antiguo Testamento, Cristo no revelado, pero en el Nuevo Testamento ya Cristo manifestado. Pero toda la Biblia habla de Jesucristo. En Juan 5:39 Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Si nosotros apartamos tiempo para escudriñar las Escrituras, estaremos viendo a Jesucristo. Y si estamos declarando la palabra con la boca, estamos llenándonos de fe, porque la fe viene por la palabra que oímos. Si estamos oyendo la palabra, estamos llenándonos de fe. Y solamente en fe agradamos a Dios. Y es en fe que podemos enfrentarnos al enemigo. Así que por eso somos testigos. Todo cristiano es un testigo de Cristo, porque ve la palabra, oye la palabra y da testimonio de Jesucristo para establecer el reino de Dios. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia cristiana. Desde hace 21 siglos está la iglesia predicando a Jesucristo. Tal como Jesucristo dijo: para esto he venido, para predicar. Jesucristo, después de orar, predicaba, enseñaba. Los demonios tenían que salir fuera de la presencia de Jesucristo. Lo mismo está haciendo la iglesia. Todo cristiano debe estar cumpliendo el llamado de Cristo, hablando de Jesucristo en su casa, en su trabajo, en la calle, donde quiera que esté en medio de la ciudad. Estamos aquí como testigos de Jesucristo. Ahora, ¿quién nos acompaña y quién nos guía en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de Jesucristo? ¿Y quién nos va enseñando más de lo que tenemos que hacer en circunstancias difíciles al tiempo de hoy? Es el Espíritu Santo. Así como Jesucristo en persona enseñó a sus 12 apóstoles, ahora el Espíritu Santo está aquí en la tierra para enseñarnos a todos los que hemos creído en Jesucristo. Por eso Jesucristo habló de el Espíritu Santo, que daría conocimiento de Él. En Juan capítulo 14 encontramos cómo Jesucristo dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
enseñanza, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las cosas, todo lo que Jesús dijo, nos los hace recordar el Espíritu Santo de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo podemos tener el conocimiento de lo que tenemos que hacer. Y hay algo importante para entender. Antes que Jesucristo terminara su tarea y fuera a la cruz del Calvario, terminara su tarea de enseñar a sus discípulos, entonces Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 12. Es importante entender ello. Dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí Jesucristo está hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la tierra con la iglesia. Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, que enseñarles. Hay cosas que Jesucristo no dio en enseñanza en el momento de su primera venida, pero dijo: vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo. Por eso, en la comunión con el Espíritu Santo, podemos nosotros conocer muchas cosas que son ahorita desconocidas para nosotros. Así termina el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30, dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, no están escritas. Pero estas se han escrito, las que están registradas aquí en el Evangelio según San Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo y no hay barreras, no hay límites. Por eso nos movemos haciendo actos de fe importantes aquí en la tierra y Dios se agrada del que tiene fe. Por eso, amigo, amiga, hay mucho que aprender todavía de la oración y es el Espíritu Santo quien nos va enseñando. El modelo de oración, el Padre Nuestro, es el modelo general, pero el Espíritu Santo nos va penetrando, nos va haciendo penetrar en profundidades del reino de Dios y caminamos en confianza y en la seguridad de que Dios responde a nuestras oraciones. Así que esta enseñanza debe ser importante para entenderla, sobre todo si hemos creído en Jesucristo. Amigo, amiga, queremos hacerte un llamado a la salvación. Solamente en Cristo está la salvación. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse en agua, hay que ir a una iglesia. Son requisitos previos para la oración, para ser enseñados por el Espíritu Santo. ¿Lo quieres hacer? Repite: Señor Jesús, renuncio a mi pecado y creo que tu sangre me limpia de todo pecado y te acepto como mi Señor y Salvador, y con la ayuda de tu Santo Espíritu te serviré. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bueno, pues ya entraste a formar parte del reino de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. En Jesucristo está siempre la solución a los problemas humanos, así que pon tu mirada en Jesucristo y obedece las instrucciones dadas por Él a través de las enseñanzas de la Biblia. Llénate de Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros y bien, pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.